Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Laboratorio Docente, el podcast en el que trae... ¿Qué cosa? Es que me rasqué, pero... Sí. Tres, Ya. 2, 1, va. ¿Cómo era? Se empieza, pegón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Laboratorio Docente, el podcast en el que te traemos investigaciones, artículos y más información sobre lo último en educación. Estoy aquí con Pepe para que podamos ver el tema de hoy. Pepe, hoy día, ¿qué vamos a hablar? Hola Juan, ¿qué tal? Hoy día hemos traído una sola investigación que le vamos a desmenuzar en los próximos 10 minutos. Y la investigación que vamos a conversar es de cómo incorporar el movimiento en el aprendizaje de tus estudiantes. Cómo el movimiento además puede hacer que el aprendizaje de tus estudiantes se potencie muchísimo. Eso es lo que vamos a conversar. ¿Vamos? Vamos. La investigación lo primero que nos dice es que a un grupo de estudiantes, de 34 estudiantes en Estados Unidos, les pusieron, por ejemplo, estas carpetas que estás parado, no necesariamente estás sentado, sino que llevas toda la clase parado, como un pupitre, como un podio. Estudiantes que estuvieron sistemáticamente, de manera constante, por varias semanas, en ese tipo de carpetas, es decir, aprendiendo de manera parada, su aprendizaje incrementó, su nivel de retención aumentó entre 7 a 14% comparado a los estudiantes que no estaban llevando la clase de manera parada, sino de manera regular en sus pupitres. Eso que nos hace pensar, en el fondo, de que sí el movimiento, el estar constantemente moviéndose y aprendiendo, un poco lo que el constructivismo de cierta manera también nos ha planteado, sí colabora a que el aprendizaje se potencie, no solo por el tema físico de aumentar su actividad física y que eso le hace bien a todo niño, niña, joven, sino que también potencia el aprendizaje de todas las materias, el estar en movimiento. ¿Qué te parece, Juan, hasta ahí? Sí, en realidad es un tema súper interesante que ahora último con el estudio de la neurociencia se ha podido corroborar mucho más, ¿no? En realidad siempre hemos encontrado desde la pedagogía, la psicología cognitiva, una relación entre el movimiento, entre el cuerpo y la mente, que finalmente quien aprende es la mente, ¿no? Nuestro cerebro es quien está aprendiendo. Pero hay una corroboración importante de los últimos estudios, incluso ya no solamente de la relación mente-cuerpo, sino cuerpo-mente. Es decir, hace poco yo veía, y les recomiendo una entrevista que se le hace a Nazaret Castellanos en este canal del BBVA, Aprendamos Juntos, sobre justamente el manejo de emociones y la relación con la corporalidad. Y habla acerca de esto, de cómo hay una relación no solamente mente-cuerpo, sino a la inversa, ¿no? Cuerpo-mente. Que el cuerpo realmente tiene una importancia muy grande en el tema de gestión de emociones, por ejemplo, que tiene que ver mucho con el aprendizaje. Ya sabemos que el aprendizaje tiene mucho más significado cuando hay emociones fuertes implicadas, y que de hecho el cuerpo puede tener esos indicios importantes de cuando estamos nosotros viviendo diferentes emociones. Y a veces ella lo dice de una manera bien interesante, porque habla acerca de no estoy triste porque lloro, no lloro porque estoy triste, sino estoy triste porque lloro. Ahora, a priori lo que te estoy comentando, ¿por qué lo relaciono con estos estudios? Y es porque en realidad la forma de aprender tradicional realmente es muy estática, muy rígida, ¿no? Los estudiantes sentados frente a una pizarra o en grupos, pero igual sentados frente a frente, escribiendo o solamente escuchando, restringe muchísimo la corporalidad, es decir, que los estudiantes realmente empiezan a generar otros tipos de estímulos. Desde la neurociencia, básicamente, movimiento es generar más estímulos. Y más estímulos implica mayor activación de rutas neuronales, es decir, más sinapsis. Y esas rutas se hacen mucho más sólidas. Es como que pasaras muchas veces por un mismo caminito, la haces mucho más sólida esa ruta de aprendizaje. Por lo tanto, moverse realmente tiene una implicancia muy grande, una influencia muy grande en el aprendizaje. Porque además de que generar estas rutas neuronales, también activa muchas emociones. Cuando uno se mueve, generalmente está alegre, enérgico, ¿no? Y esa emoción
también consolida el aprendizaje. Entonces, de antemano, la neurociencia ha demostrado hasta ahora, ya con muchos estudios, como el que tú has mencionado, que realmente moverse es importantísimo. No solamente es como que puedes hacerlo, no, deberíamos hacerlo. Deberíamos aprender el movimiento, porque es así como nosotros aprendemos las cosas más importantes. Sí, muy interesante porque, por ejemplo, en este artículo que hemos traído, que hemos revisado de cuánto influye el movimiento en el aprendizaje, este es un artículo de Utopia, que se lo vamos a dejar en la descripción para que lo puedan revisar después, nos cuentan justamente un estudio que hicieron con estudiantes de secundaria, que lo hicieron aprender matemática mientras jugaban básquet. La mitad se fue a jugar básquet mientras hacía su clase de matemática y la otra mitad se quedó en sus carpetas aprendiendo matemática de manera tradicional. El grupo que se fue a jugar básquet, que aprendió aritmética, geometría, demostró después de un periodo de tiempo un incremento en sus habilidades matemáticas en 6%, una retención, una motivación intrínseca, un aumento en su motivación intrínseca de 14% y un aumento en su autonomía en 16%, ¿no? Entonces me pareció muy interesante igual compartirlo, porque al final creo que muchas veces pensamos que mientras, como que no queremos que se muevan nuestros estudiantes porque queremos que se están distrayendo, ¿no? Y este creo que es un caso extremo donde no solo están haciendo algo, sino están jugando prácticamente, están como haciendo otra actividad física, un deporte, y al mismo tiempo aprendiendo matemática, demostrándonos en el fondo que no se están distrayendo, sino más bien colaboran, ¿no? El cuerpo colabora con la mente y la mente colabora con el cuerpo, como decías. Sí, de acuerdo. Y es importante lo que dices, porque sí, incluso el mismo artículo habla acerca de cómo la multitarea puede dividir la atención. Y sea, cuidado, no confundas, ¿no? Hablaba incluso de esto que nos ha pasado seguramente a todos. El tema de cuando hay una clase y tú estás dibujando, ¿no? Y no estás prestando atención. Estás dibujando algo que no tiene nada que ver con la clase y la clase se está dando. Entonces, obviamente esas personas, nosotros mismos, cuando hemos estado así, seguramente no hemos aprendido nada de lo que estaba en la clase. Pero esto no es porque el movimiento haya influido negativamente en esto, sino porque esa situación de moverse tuvo un propósito totalmente distinto al aprendizaje. Entonces, lo importante para conectar estas situaciones de movimiento con el aprendizaje de otras materias, de distintas disciplinas, es que realmente tengan un propósito genuinamente unido, ¿no? Incorporado. Para que todas las sinapsis y conexiones neuronales apunten hacia un mismo punto. Exacto. Eso es lo importante, porque en el estudio del baloncesto, claro, los estudiantes que estaban lanzando las pelotas y contando los puntos que hacían de 2, de 3, su mente estaba en el balón y en cuántas veces realmente estaban contando. Claro. No es que estuvieran jugando básquet sin pensar en las matemáticas. Exacto. Jugaban básquet pensando en matemáticas. Distinto a lo otro, ¿no? A que los que jugaban básquet por separado y tenían matemáticas por separado. Entonces, la conexión es bien relevante, ¿no? Sí, y ya para ir cerrando, como repito, les dejamos el artículo. Estos dos casos últimos de dibujar y de actuar. Bueno, el caso de actuar ya lo habíamos traído en el podcast, fue uno de los primeros podcasts que hicimos a comienzos de año, donde justamente demuestran que aprender un nuevo idioma, el vocabulario de un nuevo idioma, el caso que da el artículo es en alemán, pero puede ser inglés, español, chino, lo que querramos. Mientras vas aprendiendo el vocabulario, nuevas palabras, cuán importante y cuánto beneficio traía que lo actúen al mismo tiempo, ¿no? A veces decías avión, decías airplane y hacías como avión, y luego los estudiantes demostraban un 73% más de retención, se acordaban 73% más que si simplemente mencionaban la palabra sin hacer un movimiento, sin hacer la mímica, sin actuar lo que significaba esa palabra, ¿no? Entonces, incorporar movimiento en el aprendizaje del vocabulario de un idioma nuevo también ayuda, ¿no? O esto de dibujar. Claro. También el dibujo, las representaciones, en general cualquier situación que haga que nuestro cuerpo se mueva, nuestras manos, nuestro cuerpo, mucho mejor el tema de que haya un movimiento mucho más integral, ¿no? Pero en general cualquier situación que permita el movimiento va a influir muy positivamente en ese aprendizaje, sobre todo cuando está muy unido y muy comprometido con lo que se está aprendiendo, ¿no? No puede estar separado. Y un punto más que también menciona el artículo como pausas activas de nuestro cerebro, lo quiero resaltar porque es algo que lo hemos visto, lo hacen maestros y maestras. Seguramente nosotros también en algún momento lo hemos hecho, ¿no? Este tema de, a ver chicos, vamos a estirarnos un ratito, vamos a pararnos. En principio
sigamos haciéndolo. Quienes lo hacen, hay que seguir haciéndolo. Quizás alguna vez lo hemos hecho por inercia, porque, ¿no? Por intuición, pero esto tiene un gran sustento científico. O sea, de hecho, sí es muy útil tomarse pausas cada cierto tiempo, cada hora y media de trabajo. Pero activas. Pausas activas, exactamente. Pausas con movimiento real y con movimiento que tenga también un propósito de desconectar el cerebro hacia otro foco de atención distinto a lo que se está aprendiendo. Que el estudiante empiece a estirarse, puede caminar, puede hacer un juego, una dinámica. Eso me pareció buenazo, porque no es... O sea, no es... Primero, hay que hacer pausas. Segundo, no hay que hacer... O sea, sugieren no solo hacer pausas como ya descansemos y que el estudiante se ponga a ver otra cosa, sino que sea activo, que involucre movimiento. Y lo último es que ese movimiento no solo sea estirar, sino hacer que la atención cerebral, porque cuando me estiro quizás sí estoy un poquito estirándome, pero al mismo tiempo pensando en el tema que estábamos conversando. Entonces no, que también que haga que el cerebro se vaya a un juego, un reto, algo, y realmente desconectas el cerebro y le das ese descanso. Sí, es como un refrescar, ¿no? Las vías neuronales para que luego vuelvan así como si le imperas una tubería, ¿no? De todo lo que está teniendo en ese momento, y vienen así limpias y para seguir aprendiendo con mucha más fuerza, ¿no? Claro, buenazo. ¿Alguna lección más? Sí, creo que esto es algo muy importante ahora que estamos próximos a pasar a la enseñanza presencial, a regresar a la enseñanza presencial, esperamos que sea muy pronto. Y también para la enseñanza virtual, ¿no? En la enseñanza virtual porque, de hecho, estando frente a la computadora, el estudiante tiene menos oportunidades de movimiento. Y creo que sí podemos incorporar muchas de estas ideas que plantea, no solo ideas, sino de estas evidencias que plantea el artículo, para que la enseñanza virtual no sea estar sentado frente a una computadora moviendo solamente un dedo, dándole clic y los ojos para ver la pantalla, ¿no? Eso es lo importante en lo virtual. Y en lo presencial porque creo que es una gran oportunidad para que hagamos evolucionar nuestra forma de enseñar y la forma de aprender de los estudiantes. Creo que no podemos volver a lo mismo. Es una gran evidencia que el movimiento realmente contribuye al aprendizaje. Entonces empezamos a incorporarlo con mucha seguridad porque ya no solamente son creencias, mitos o algo que por ahí le funcionó a un maestro. Es evidencia sólida desde la ciencia. Sí. Perfecto. Tenemos que regresar ya a las clases. Bueno, todo ha cambiar, pero sí no podemos... Simplemente que nuestros estudiantes atraviesen la pantalla y estén sentados en su carpeta al frente de nosotros en lo presencial. Eso ya tiene que morir, hay que incorporar movimiento, hay que incorporar aprendizaje activo, aprendizaje por proyectos, metodologías del siglo XXI que en el fondo hacen que conecte todas las distintas partes de tu cerebro. De acuerdo. Buenazo. Eso es todo entonces, Juan. Sí, eso es todo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast con más información de actualidad en educación. Y bueno, les pedimos que no olviden darle like a este video, compartirlo, dejarnos algún comentario con ideas de lo que quisieran que de repente también busquemos, compartamos aquí. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, para que no se pierdan ninguno de los videos que sacamos semanalmente. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos. Bye bye.